Se los llama falsos positivos, un nombre que quizás esconde lo impactante de los hechos. Más de 6.000 personas fueron asesinadas en Colombia entre 2002 y 2008 a manos del ejército. Gente humilde, campesinos, algunas personas en situación de calle. Los mataron y los inscribieron como guerrilleros muertos en el combate a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero no tenían nada que ver con esa organización. Eran civiles. Por inflar las cifras de supuestos guerrilleros muertos, el personal militar colombiano recibía premios, ascensos y condecoraciones. Los propios militares confesaron estos hechos en las últimas semanas, en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, este órgano creado por los acuerdos de paz con la FARC que se firmaron en 2017. Esto decía, por ejemplo, Néstor Gutiérrez, suboficial retirado del ejército. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Le arrebaté la ilusión a sus hijos. Le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados. Vamos a darle una mirada más de cerca a este tema. Estamos para eso. Estamos en conexión con Colombia y vamos a dialogar en los próximos minutos con la politóloga uruguaya Laura Gil, quien está radicada en ese país desde hace muchos años, con quien hemos conversado en muchísimas oportunidades desde hace años también. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Romina, ¿cómo anda todo por ahí? Muy bien, muy bien. Acá nosotros impactados con esto que comentábamos que se ha conocido, pero vamos a darle un poco de contexto, si te parece. ¿Qué es la Justicia Especial para la Paz? ¿Podemos recordarlo brevemente? La Jurisdicción Especial para la Paz es básicamente la rama de justicia del Acuerdo de Paz con la FARC. El Acuerdo de Paz con la FARC crea un sistema de justicia transicional que tiene tres grandes entidades. La Justicia Especial, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es básicamente un tribunal de justicia transicional, pero tribunal de justicia, con magistrados que dictan sentencias y condenas, y una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos. Entonces la jurisdicción es parte de eso. Bien, y se está juzgando allí tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron del combate a la guerrilla como a los integrantes de la FARC, ¿verdad? Exacto. Bien, ¿y cómo venía hasta ahora ese tema? A ver, vos decías lo que se denomina justicia transicional. Quizás podemos profundizar un poco en qué comprende la justicia transicional. Se refiere a aquellos procesos de transición, por ejemplo, de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar, por un lado, digamos, las exigencias jurídicas, que pueden ser las garantías de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y por otro lado, las exigencias políticas, ¿no? La necesidad de paz que requieren esas transiciones. Te escucho a vos profundizando sobre qué ha implicado esta discusión como tal, ¿no? Esto ha sido una discusión de mucho alcance en Colombia en la medida en que es el primer acuerdo de paz que tiene un sistema de justicia firmado después de la adopción del Estatuto de Roma, es decir, de la Corte Penal Internacional. Nosotros, cuando hablamos de justicia transicional, durante mucho tiempo nos referíamos a las transiciones democráticas, en particular a las comisiones de la verdad en Econosur, que lo que hicieron realmente es privilegiar la verdad sobre cualquier otra consideración jurídica. Eso que se pudo hacer antes, el Estatuto de Roma ahora lo impide. Entonces, eso le pone otra vara a los acuerdos de paz cuando se negocian. Y aquí lo que se logró es un tribunal que, si bien privilegia la verdad, da unos beneficios, que privilegia la verdad y da unos beneficios a quienes confiesen. Los declara culpables si hay lugar a declararlos culpables y les dicta unas sanciones. Y esas sanciones están contempladas en el acuerdo. Es decir, el tipo de sanción está contemplado en el acuerdo de paz.
Son sanciones que no son privativas de la libertad, pero que no por ello no dejan de ser condenas, es decir, verdaderas sanciones. Entonces, digamos, eso fue muy controvertido, muy controvertido durante la negociación, porque la oposición, es decir, el uribismo, es decir, el gobierno, digamos, que quien estaba en el poder cuando pasó, por ejemplo, esto que vamos a hablar ahora, lo de los falsos positivos, se oponía absolutamente porque consideraba que las FARC tenían que cumplir las condenas que incluidas en la ley, las condenas de ley, y no obtener ningún tipo de privilegio por negociar el acuerdo de paz. Es decir, querían que la guerrilla se desmovilizara para ir a cumplir su condena en la cárcel, lo cual era un imposible político. Entonces, por eso se llega a este tipo de opciones, ¿no? De alternativas. O sea, el reconocimiento a cambio de no ir a prisión, digamos. Exacto. Entonces, para obtener los beneficios. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, de hecho, tiene una sala, que es la sala de reconocimiento de la verdad. Y lo que hacen los magistrados ahí, básicamente, es evaluar, ¿la persona me está diciendo la verdad o no? ¿Está contribuyendo a la justicia restaurativa que las víctimas necesitan? Y si lo hacen, entonces entra en un proceso en el cual obtiene unos beneficios jurídicos. ¿Y ahí qué pasa? Por ejemplo, una vez, en general, cuando alguien reconoce los hechos que cometió en ese periodo, y efectivamente, bueno, la víctima siente que lo está reconociendo, ¿a qué tipo de beneficios? ¿En qué consisten ese tipo de beneficios? Más allá de no ir a prisión, ¿qué tiene que hacer después de eso? El fundamental es no ir a prisión. La segunda parte de tu pregunta no te la puedo contestar, y no te la puedo contestar por lo siguiente. El acuerdo de paz dice el tipo de sanción que puede ser. Es una sanción que no es privativa de la libertad, pero no dice exactamente cómo puede sancionar la JEP. La jurisdicción esta le decimos la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, la JEP no ha sacado todavía su primera sentencia. Se espera que en los próximos meses llegue la primera. Y dos, no le ha puesto contenido a esas sanciones. Y la JEP tiene un enorme desafío aquí. Y el enorme desafío es demostrarle a los colombianos y a las colombianas que, así no sean privativas de la libertad, sí son sanciones. Que esto no es de ir y plantar lechugas, ¿no? De que sí hay una medida de justicia que las víctimas puedan percibir, son sanciones verdaderas y no un saludo a la bandera. Ese es el gran desafío de la JEP. ¿Hay algunos delitos que queden excluidos, que no son amnistiables, digamos? No, digamos, aquí, porque todo el mundo pasa ante un tribunal, uno diría que aquí no hay ningún tipo de amnistía. Es decir, ¿qué hace una amnistía? Borrar el pasado. Bien. Aquí la gente le queda, digamos, un proceso con una sentencia. Entonces, no hay amnistía, seamos claros. El Acuerdo de Paz de Colombia no incluye una amnistía. Y si lo hubiese incluido, estarían todos ante la Corte Penal Internacional, porque hoy en día eso que nosotros vivimos no es sostenible. Entonces, reformula la pregunta, ahí está. Sería, en todo caso, si hay algunos delitos que hacen que queden excluidos de estos beneficios por el hecho de confesar, digamos, ¿no? No, todos los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, digamos, de peso, están incluidos, son contemplados en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sí hay personas que son excluidas. Y te voy a decir el gran problema. Primero, cuando se negoció el acuerdo de paz, el uribismo, o sea, el grupo de Álvaro Uribe, que fue el que gobernó cuando se produjeron estos hechos, los falsos positivos, se oponía a toda justicia transicional. Luego se oponía a una justicia que juzgara a ambos lados. Es decir, que dice el uribismo, juzguen solo a la FARC. A los militares no los toquen. Y tres,
El acuerdo de paz incluyó lo que llaman terceras personas. ¿Y qué son terceras personas? Es ahí donde está la herida, la llaga, y ahí es donde está la verdad que nos falta. Uh-huh. Y son los financiadores, son los que no usaban uniforme, uh-huh, estuvieron detrás de la guerra. Entonces, ese acuerdo que habían logrado las partes, está la presión que finalmente se convierte en que solamente aquellas terceras personas que voluntariamente quieran presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz lo pueden hacer. Ajá. Imagínate, los pocos que se han acercado, o sea, son muy pocos. ¿Y quiénes son? Son aquellos que saben que la justicia ordinaria tiene lo suficiente sobre ellos como para poder condenarlos en la justicia ordinaria, uh-huh, con todas las penas de la justicia ordinaria. Entonces ellos sí tienen incentivos, pero el resto no tiene ningún incentivo para acercarse. Y la verdad, Romina, es que esto que nos pasó ahora con esta audiencia es muy impactante, pero lo sabíamos. Ah, bueno, ahí... Pero espera que te digo algo. Aquí hay todo un capítulo que nos falta contar, que es el capítulo de quién financió la guerra, qué empresas estuvieron metidas, quiénes fueron. Eso todavía no lo sabemos. Claro. Ahí veíamos, cuando presentábamos la nota, escuchábamos ese relato ahí, de ese militar, de esa persona que admitía, y no solo eso, decía, yo le robé los sueños, ¿no? Yo le robé los sueños a una familia. Yo asesiné familiares de los que están acá, porque lo hace en un lugar donde están los familiares de la víctima. Le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres, por una presión, por un resultado, unos falsos resultados, decía él. Eso era lo que escuchábamos y lo veíamos incluso en el video allí haciendo esa declaración. La audiencia se organizó eso, con presencia de familiares. Hablemos del hecho en sí. ¿Fue impactante eso? ¿Es la primera vez que están como cara a cara, digamos? Pues mira, ha habido la Comisión de la Verdad ha hecho muchos actos de reconocimiento, es decir, de poner a victimarios enfrente de sus víctimas para que les pidan perdón. Eso, digamos, ha sido toda una práctica de la Comisión de la Verdad desde que empezó a funcionar. O sea, llevamos casi 2 años en esto de ver eso. Pero lo impactante de esto fue que es ponerle caras y voces a estos perpetradores de esos crímenes con togados enfrente. Es decir, la imagen sola igual nos sigue impactando. Uh-huh. Porque lo que dijeron es algo que el país sabe, Romina. El país lo sabe, ha sido documentado. Digamos, si la verdad judicial todavía no se ha escrito en una sentencia, la verdad periodística es contundente, contundente, y ha sido ampliamente documentada. De ahí eso que decías, en Colombia entonces no es novedad. Claro, la novedad estuvo en eso, en poner cara y que quienes efectivamente estuvieron detrás de esos delitos los asumiera, pero ya se sabía desde hace mucho tiempo de esta maniobra, ¿no? Estamos hablando, a ver, para que los oyentes tengan claro, los militares se llevaban a los campesinos, incluso a veces actuaban en determinada zona, ¿no? Eran campesinos, gente humilde que estaba ahí y los terminaban matando justamente para hacerlos pasar como guerrilleros y que entonces tener esas recompensas que se ofrecían, ¿verdad? Esos ascensos, esas condecoraciones. Después en un momento se les terminaron la gente de la localidad donde estaban y directamente se llevaban a campesinos de otras zonas humildes con la promesa a veces de trabajo y los terminaban asesinando. Entonces, las familias de las víctimas en general lo que pedían es que se limpie el nombre de los muertos, ¿verdad? Y hacían énfasis en que no habían tenido nada que ver con la guerrilla, sino que eran personas comunes y corrientes, campesinos humildes que estaban trabajando, ¿no? Es muy... ¿sabes lo que es lo más... de las cosas, cuando tú hablas del impacto de las cosas que producen más rechazos, es esa evolución del proceso que tú has descrito, cómo se va sofisticando el
el proceso, porque ellos arrancan capturando en zonas deprimidas de la ciudad a habitantes de la calle y a personas en situaciones de discapacidad, ¿sabes? Sobre todo de discapacidad mental, ¿no? Uh-huh. Entonces se empiezan a llevar a esa gente y los matan ahí mismo, en esas mismas zonas, y aparecen como bajas en combate. Las presentan como bajas en combate. Pero ¿qué pasaba, Romina? Como lo hacían ahí en esa misma zona, las familias estaban muy cerca y podían denunciar. Uh-huh. Porque inmediatamente comparaban con las bajas en combate en esa misma zona. Entonces, ¿sabes cómo sofisticaron esto? La forma que lo hicieron es para que las familias no pudieran conectar. Cogían a la gente en un punto del país y se lo llevaban al otro punto del país y le daban de baja en el otro punto del país. Los reclutaba diciendo que se los iban a llevar a recoger coca o a recoger o que les iban a ofrecer un trabajo. Había reclutadores. En el ejército se creó una figura, obviamente informal en la jerarquía, pero de reclutadores, es decir, de gente que identificaba quiénes uh-huh. podían ser las bajas y con incentivos se los llevaban al otro lado del país. Entonces, claro, las familias era mucho más difícil, no se fue a trabajar, nunca más apareció. Y así demoraban el proceso de identificación de cuerpos. Es más, muchas familias, hasta que no explotó esto, no pudieron darse cuenta que en efecto lo que había sucedido es que le había matado a los hijos. Ese proceso de sofisticación llevó varios años e involucró a una buena parte del ejército. ¿Qué les decía el comandante del ejército de la época? Uh-huh. Y esto es algo que la Jurisdicción Especial para la Paz lo documentó. Les decía, quiero litros de sangre. ¿Y sabes cuál era la recompensa por matar gente inocente? Ni siquiera eran grandes ascensos o condecoraciones. ¿Sabes qué hacían? ¿Qué les daban a esos muchachos? 2 o 3 días libres. ¿Y sabes cuándo aumentaban las muertes, estas ejecuciones uh-huh. extrajudiciales? Alrededor de los feriados. Por ejemplo, cuando se acercaba el Día de la Madre, había un aumento porque estos muchachitos, que eran los que disparaban el gatillo, no eran los coroneles ni los uh-huh. generales que disparaban, eran estos muchachitos igual de pobres que a la gente que estaban matando, ¿no? Sí. Necesitaban los días para irse a pasar con la familia. Entonces presentaban más muertos para que se los pagaran con días de descanso. ¿No es trágico? Terrible. Terrible escucharlo y entender de qué estamos hablando, ¿no? O sea, es una suerte de organización militar criminal, una cosa así. Absolutamente. La Jurisdicción Especial para la Paz documentó uh-huh. 6.402 casos. Esos son los documentados. Fueron más. ¿Y las Fuerzas Armadas como organización qué dicen al respecto de esto? Porque tengo entendido que en algún caso... decían, mira, este sistema lo implementó Romina, como alguna manzana podrida. Las Fuerzas Armadas reaccionan en todos lados de igual manera. Las manzanas podridas. Aquí no hay responsabilidad institucional, aquí fue un grupo de personas que entraron a la criminalidad, aquí no hubo ninguna orden, aquí no hubo nada. Y bueno, la reacción la conocemos, es siempre lo mismo en todos lados. Mire, yo tantos años trabajando en derechos humanos, siempre es lo mismo. Laura, ahora estos militares que confesaron, ¿cuántos son aproximadamente que confesaron públicamente este tipo de hechos, los llamados falsos positivos? La audiencia fue de 10 militares y un civil, pero son muchos más que ya lo están haciendo. De hecho, hace 2 días, Romina, hubo un evento donde las madres de Soacha, uh-huh. que son un grupo de madres emblemáticas en Colombia, porque en el caso de ellas
Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, o sea, se pega con Bogotá, densamente poblado. Sacaban a sus hijos y se los llevaban a la frontera con Venezuela, a un departamento que se llama Norte de Santander, y los mataban allá. Estas madres fueron las que denunciaron, y en gran parte se supo en aquel momento mucho por lo que ellas hicieron. Entonces la Comisión de la Verdad hizo un evento con ella y otros militares hace 2 días. Y el comisionado de la Verdad que habló de responsabilidad institucional. ¿Sabes la reacción de Álvaro Uribe? Fue decir que lo demandaría penalmente por esas afirmaciones. O sea, a pesar de que los hechos son incuestionables, hechos son hechos, los hechos son tosudos, la narrativa de la derecha del país sigue siendo que eso no sucedió. Laura, para ir cerrando, porque tenemos que ir terminando el programa, ¿qué repercusiones están teniendo estas confesiones directamente en lo que es la opinión pública de Colombia y en las propias familias de las víctimas, ¿no? ¿Hay satisfacción con lo que está sucediendo? ¿Se puede cerrar un capítulo o no? ¿O todavía esto no termina acá? No termina aquí. Hay elecciones el 29 de mayo y segunda vuelta en junio. Perdón. Entonces, obviamente, cada vez que hay elecciones, el tema de los abusos durante la guerra, las violaciones de derechos humanos durante la guerra, es parte de la agenda. El candidato del uribismo va muy relegado esta vez, y en parte, no me atrevo a decirlo, pero en parte creo que hay un cansancio ya con la defensa de estas conductas ilegales. De hecho, la Comisión de la Verdad tendría que haber presentado su informe hace 2 meses y justamente no lo quiso hacer para que el informe no se metiera en la contienda electoral. Pero bueno, estas audiencias, estos hechos, lo que van ya anunciando que va a salir en el informe, evidentemente se mete. Es muy posible, Romina, que aquí, por primera vez en su historia, Colombia tenga un presidente de izquierda. Sí, y eso está directamente, está relacionado. Te consulto por un aspecto, volviendo ahí, interesante ese paréntesis que mencionás del impacto político, ¿no? Pero volviendo a lo que te consultaba de las familias, ¿qué repercusiones han habido? No, las familias, digamos, las familias aprecian los esfuerzos de la justicia transicional. Evidentemente no hay una reacción homogénea, ¿no? Yo digo las familias que han aparecido en los medios. Hay otras familias que consideran que no hay suficiente justicia, que esto no es suficiente, que debería ser digamos que tienen dificultades para entender el concepto de justicia restaurativa. En el mundo en el movimiento de víctimas de Colombia, de víctimas del conflicto, hay de todo un poco. Y digamos, la justicia transicional, el sistema ha respetado las diferentes posiciones que hay. Es muy difícil decirle a una víctima, usted acepte esto porque es lo que hay, y si no lo acepta, mala suerte. O sea, digamos, se han manejado con una sensibilidad muy especial para tratar de no ofender a las víctimas que consideran que estos procesos todavía son insuficientes. Pero esas víctimas, las que no están contentas, o sea, aquí hay un movimiento hiper vocal, hiperactivo. Es decir, es una cacofonía de voces todo el tiempo. Es decir, no es que haya sectores que están callados. Yo lo que creo es que realmente el país, por impactante que hayan sido estas audiencias, ya tiene asimilado el dolor y de esta atrocidad, pero que todavía no ha asumido los costos de pensar quiénes estaban detrás financiando todo esto. Y ahí
es donde creo, Romina, que puede haber realmente un espacio para una inestabilidad muy grande política y económica, porque aquí podríamos estar tocando las principales compañías del país, incluyendo la petrolera estatal. Claro. De ahí lo que decías al comienzo, ¿no? De que en eso esas personas que estaban detrás del financiamiento quedaron excluidas sin obligación de ir, y en todo caso acceden a ir si están en la justicia ordinaria, en la justicia común, muy comprometidos, ¿no? Si su causa es demasiado evidente y tienen chances de efectivamente enfrentar una condena de prisión. Sí, pero ¿sabes lo más triste de todo esto? Es sentir que la ventana de oportunidad para Colombia estuvo ahí y que se está cerrando. El gobierno actual, el que va a entregar el poder, no quiso implementar todos los aspectos del acuerdo de paz. Entonces nos estamos quedando solo con unos pedacitos de implementación. Y si vuelve a ganar la derecha, ya han anunciado una comisión de la verdad, una nueva comisión de la verdad. ¿Para qué? Para que cuente su versión de la verdad. O sea, aquí es una pelea de narrativas, como en todas las transiciones hay una pelea de narrativas. Entonces han anunciado su propio tribunal, van a replicar a su manera. Eso sería, digamos, un retroceso muy, muy grande en Colombia, en un momento en que el conflicto se está volviendo a disparar, porque como el gobierno actual no supo responder a los espacios que quedaron vacíos con la desmovilización de la FARC, el conflicto se está volviendo a disparar. Esos espacios los ocuparon los narcotraficantes. Y las cosas que están sucediendo son cosas que nunca habíamos visto en Colombia. Por ejemplo, el asesinato del fiscal paraguayo. Sí, claro, esa noticia que conocimos esta semana y que tanto impactó, ¿no? Terrible, terrible, y bueno, cabe esperar ahora qué pasa, pero es cierto, involucró a dos países claramente, porque estábamos hablando de un fiscal paraguayo que estaba investigando causas muy importantes en su país, pero que termina siendo asesinado allí en Colombia. Laura Gil, politóloga uruguaya, radicada desde hace años allí en Bogotá. Laura, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Nos quedan varios temas pendientes sobre los que volver. Obviamente vamos a estar atentos a esto, a cómo sigue en los próximos meses, en las próximas semanas. De hecho, está incluso pendiente que vaya la cúpula de la FARC, ¿no? a este tribunal y bueno, y haga su propio reconocimiento, y por supuesto va a estar atravesado claramente por las elecciones y la campaña política. Así que en cualquier momento, Laura, volvemos a conversar. Te mando un abrazo y gracias como siempre. Un abrazo para ti.